Saludos de nuevo y bienvenidos otra vez a la clase La historia de la iglesia cristiana. Nos da mucho gusto siempre hablar sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en la historia de la iglesia. Empezamos hace como 12 videos antes, empezamos con el libro de Hechos, viendo el crecimiento de la iglesia cristiana, empezando en Jerusalén y creciendo por mucho del mundo conocido en este tiempo. Vamos a ver otra vez el mapa para ver que aquí está Jerusalén, cerca o al lado, cerca de mar Mediterráneo. Y la iglesia expandió, creció en esta región aquí de lo que nosotros hoy día conocemos como Turquía, Grecia, Italia. Y en las misiones de Pablo vimos la iglesia creciendo por esta región y un poco al oeste. Seguimos estudiando y hemos visto la expansión de la iglesia cristiana hasta acá en todo lo que nosotros conocemos hoy día como Europa. Aquí está Francia, aquí está España, aquí está Italia y esta región aquí, en lo que nosotros conocemos hoy día como Alemania, pero en tiempos antiguos se conoció esta región como Bohemia. Y vemos que la iglesia cristiana está creciendo en esta área. También está creciendo a este lado. Hace unos videos hablamos de una división en la iglesia. Esta división es clave porque nos ayudó a reconocer y ver que los líderes de la iglesia habían llegado a un punto en donde hubo un poco de conflicto sobre el poder de la iglesia. Entonces, hubo división aquí en la ciudad que conocemos hoy día como Istambul. En este tiempo se llamaba Constantinopla. Y entre aquí y acá hubo división, cisma de la iglesia cristiana en este tiempo. Entonces de allí seguimos hablando de la iglesia del oeste, occidental. Y hemos seguido en este camino de viendo cómo Dios usó personas claves y eventos claves en la historia para avanzar su iglesia y para perseverar la verdad de su palabra. Entonces, seguimos de esta manera. Otro asunto que está muy importante es ver que en la historia hemos visto cómo la iglesia ha decidido en una forma de liderazgo que conocemos hoy día como la iglesia católica, y reconocieron su líder, el Papa. Y el Papa en varios tiempos ha tenido que clarificar su papel con líderes políticos de su tiempo. Y en unos tiempos los líderes políticos dicen que conocen a Dios y están un poco encima del Papa. Pero el Papa siempre ha insistido que como él tiene relación directa con Dios, él tiene más autoridad que los líderes políticos. Y este tipo de relación y conversación ha pasado y ha ocurrido por cientos de años en este tiempo. Y vemos que el Papa sigue creciendo en su poder y influencia en estas naciones y en esta región aquí. Llegamos a un punto hoy en que después de las cruzadas, en que la iglesia católica tiene un poder muy extensivo en estas áreas. Vamos a ver hoy día y hablar de otros dos hombres
claves en este tiempo. Dios los usó de una forma significante y grande para ayudarnos a reconocer la importancia de su palabra santa en este tiempo. Porque cuando el Papa se puso sobre la autoridad de los gobiernos, también se puso en una posición aparte de la palabra de Dios. No se olvidan de que en el año 300 a.C., Jerónimo tradujo la Biblia al idioma latín. Y yo les dije que desde este punto, por un milenio, por 1000 años, solamente vamos a ver la palabra de Dios en latín. El Papa y sus líderes católicos se aprovecharon de tener la palabra de Dios en latín. No solo está clamando autoridad sobre líderes políticos, también está diciendo que ni las personas puedan leer y entender la palabra de Dios. Solamente él y unos líderes claves de la Iglesia Católica puedan leer la palabra de Dios. Y como ya estamos en el año 1200, 1300, vemos que en estas zonas, en estas áreas, otros idiomas están creciendo. Y la gente casi ya no habla latín y casi no puede leer en la Biblia en el idioma latín. Entonces la gente en general está ignorante de la palabra de Dios. El Papa, la Iglesia Católica, pueden inventar cualquier cosa y decir que es bíblico, y la gente común no puede verificar con su ojo en la palabra de Dios. Y eso da una libertad, un poder grande al Papa y la Iglesia Católica, diciéndole a la gente cosas y ellos manteniéndose ignorantes por no poder entender la palabra de Dios, primeramente, y segundamente se han enseñado que no pueden leerlo porque no son sacerdotes, no son líderes en la Iglesia Católica. Pero Dios, en su poder, ha tocado el corazón de varios hombres para estudiar la palabra de Dios. No se olvidan tampoco de las influencias de las cruzadas. Cuando ellos estaban viajando aquí abajo, recogieron recursos y los llevaban de nuevo a esta zona de Europa. La gente que estaban estudiando y leyendo empezaron a fijar que mira, ya tenemos textos de la Biblia en griego, no fue escrito en latín, y despertó interés en traducir la Biblia en sus idiomas comunes. Bueno, la Iglesia Católica está diciendo, no queremos que la gente pueda leer la Biblia. Vamos a mantenerlo en latín. ¿Por qué? Porque eso le da su poder y esto mantiene a la gente ignorante acerca de la palabra de Dios. Pero Dios usó un hombre como Juan Wycliffe. Y Dios le tocó y le puso una posición de abrir sus ojos a unas cosas de la iglesia. Abrir sus ojos a la grandeza y belleza de la palabra de Dios. Y Juan Wycliffe se dedicó a estudiar varias doctrinas de la Iglesia Católica y se fijó que estas doctrinas, estas enseñanzas no son correctas. Y escribió un artículo, un documento contra doctrinas de la iglesia, específicamente una doctrina acerca de la Santa Cena, o tal vez se llama o lo conoce como Eucaristo. Escribió un documento contra esta práctica de que cuando se toma el pan en la Santa Cena, que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo entrando su estómago.
estaba en contra de esto, estaba también en contra de otra práctica de la Iglesia Católica en este tiempo que se llamaba indulgencias. Estaba en contra de esas cosas y se vio del estudio de la palabra de Dios que la Iglesia Católica se había desviado en estas enseñanzas y doctrinas. Su corazón fue, desde el inicio, reformar la Iglesia, ofrecer enseñanza para moverlo en una dirección correcta en este tiempo. Pero cuando él empezó a tratar de hacer esta corrección, lo que pasó fue que la Iglesia Católica en todo su poder resistió y lo condenó. De hecho, en la vida de este hombre, 5 veces recibió una bula papal, o sea, un documento condenándolo por las cosas que estaba enseñando y practicando Juan Wycliffe. Él también se fijó en medio de todo esto que la confusión y las diferencias estaban basadas en la palabra de Dios. Y este hombre, Juan Wycliffe, Dios lo tocó, lo usó para empezar a traducir la Biblia al idioma de inglés. ¿Por qué? En este tiempo, aquí en el norte, aquí en esta área, ya había gente que su idioma había desarrollado desde el latín, desde los idiomas romances, y estaban hablando una forma de lo que usamos hoy día, inglés. Entonces, Juan Wycliffe se fijó, hay una doctrina mala en la Iglesia Católica. Reconoció el problema porque él estaba estudiando la palabra de Dios. Él se fijó que hay gente común que no puede reconocer los errores porque no tiene la palabra de Dios en su idioma. Y se dedicó a traducir la palabra de Dios al inglés. No solamente escribiendo sus artículos en contradicción, pero también se empezó a estudiar a traducir la palabra de Dios al inglés. Bueno, pues lo puso en un idioma común y la Iglesia Católica se fijó que estaba traduciendo la palabra de Dios al inglés, al idioma común, y reaccionó que era algo que no es santo. O sea, ellos empezaron a decir que su idioma de latín es idioma santa y no podemos ponerlo en un idioma común. Y al inicio resistieron, pero Wycliffe tuvo convicción de Dios, que la palabra de Dios vale para toda gente, en todo idioma, en toda nación. Y él respondió diciendo, Moisés escuchó a Dios en su propio idioma, los apóstoles escucharon al Señor Jesucristo en su propio idioma, y nosotros hoy día también debemos de poder escuchar y leer la palabra de Dios en nuestro idioma, lo cual es inglés. Nosotros, los hombres de Inglaterra, podemos aprender las palabras de Cristo en inglés mejor. Bueno, como dije, 5 veces la Iglesia Católica extendieron, o sea, mandaron las bulas papales, documentos condenándolo y por sus enseñanzas. Pero él se mantuvo firme y fuerte por su convicción de que la palabra de Dios debe de estar en idioma común de las personas. Su convicción que la palabra de Dios tiene autoridad sobre la iglesia. Y su convicción de que la palabra de Dios
debe de estar en idioma común de la gente porque puede cambiar las vidas de las personas. Yo quiero animarles a buscar Isaías 55 en su Biblia para ver allí en este pasaje, versículos 8, 9, 10, 11, en donde dice que la palabra de Dios cumple sus propósitos. En esta convicción, él dedicó su vida a traducir la palabra al inglés. En el año 1384, él murió escondido en un lugar, pero murió de causas naturales. Causas naturales. Y cuando murió, había traducido gran parte de la Biblia al inglés. Y la gente estaba estudiando y leyendo y aprendiendo. Había crecido un grupo que estaban siguiéndole que se llamaba los Lollards. Y ellos eran un grupo de gente que estaban entendiendo el valor de la autoridad de la palabra de Dios aún sobre la iglesia, aún sobre el Papa. Entonces, sus enseñanzas, su traducción de la Biblia seguía teniendo con su influencia en la vida de las personas y estaban creciendo más y más resistentes a la Iglesia Católica. Bueno, pues la Iglesia Católica fue tan enojado con él. 5 veces durante su vida lo habían condenado. Entonces murió de causas naturales. Entonces, 43 años después de su muerte, después de que murió, la Iglesia Católica lo declaró hereje a este hombre. Fueron al lugar donde estaba enterrado, lo exhumaron de la tierra, su cuerpo, puso su cuerpo muerto, ya de 43 años muerto, lo puso en un palito y lo quemaron allá enfrente de la gente para condenar sus enseñanzas. Pero la Iglesia Católica no pudo exterminar, no podían terminar el fuego de la palabra de Dios que ya estaba prendido, quemando en corazones de la gente que estaban estudiando la palabra de Dios. Ellos hicieron esto para hacer su punto de que estaban condenados la traducción de la palabra de Dios. Lo quemaron a su cuerpo muerto. Entonces tomaron las cenizas que estaban allá y lo tiraron en el río allá enfrente de la gente, diciendo que sus enseñanzas sean como sus cenizas en este río, esparcidos y desaparecidos. Pero la influencia de dejar la palabra de Dios seguía. Su influencia de sus enseñanzas no se podía exterminar, no se podía extinguir. Seguía la influencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue basada en la autoridad de la palabra de Dios. Su base y todo tenía que ver con el poder y la verdad de la palabra de Dios. Mira, hermanos, si estamos buscando héroe de la iglesia cristiana, un hombre que Dios usó para entender el valor de la palabra de Dios y para entender que la palabra de Dios cumple los propósitos de Dios, tenemos que ver en esta vida de este Juan Wycliffe. Dios lo usó en un tiempo clave para cumplir sus propósitos, para hacer su obra y para mantener al centro de la iglesia la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuán bonito es esta historia. Ya se ve que me anima mucho a hablar de este hombre. En el video siguiente vamos a hablar de otro que Dios usó de la misma forma. Y quiero hacer algunos
conexiones con lo que está pasando en este tiempo de historia. Pronto vamos a llegar a una reforma más grande, pero primeramente quiero introducirles a 1, 2, 3 más personas para introducirles a estas cosas. Hermanos, espero que esta historia, no solamente, pues yo espero que esta historia le anima a mantener firme en la palabra de Dios, fijando que Dios ha usado varias personas en la historia para mantenerlo al centro, para hablar y defender la autoridad de la palabra, no solamente en nuestras vidas personales, pero también sobre toda la iglesia. Gracias a Dios que ha usado hombres como Juan Wycliffe para ayudarnos a entender y ver esta realidad. Que Dios le bendiga, hermanos.